Empezamos a grabar y como son las y 29, esperamos y 30. Esperamos y 30 y empezamos a... Sí. y empezamos la sesión. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias otra vez por la asistencia. Hoy nos acompaña Patricia Chueca, que es la coordinadora del servicio de asesoramiento de orientación jurídica a los inmigrantes, letrada también del Colegio de Abogados de Zaragoza, porque por una incidencia han tenido que cambiar las sesiones. Carolina, que le tocaba hoy, y a ella que le tocaba el viernes. Entonces hoy nos va a hablar Patricia Chueca, nos hablará de qué consiste el servicio, nos explicará un poco en qué consiste, cómo acudir a él, las tramitaciones, etcétera. ¿Vale? Pues bueno, Patricia, cuando quieras, adelante. No se te oye. Se quedó congelada. Se te ha quedado congelada la imagen, Patricia. ¿Me ves bien? Sí, ahora, venga. Ahora se te oye bien. Venga, adelante. Vale, que me había puesto los auriculares, igual era por eso. Bueno, pues nada, primero pedir disculpas por, bueno, ha tenido una incidencia que le han llamado en el juzgado, tenía que acudir hoy a una declaración y por eso hemos hecho el cambio. Pues como ha dicho Fernando, yo soy Patricia Chueca, soy la coordinadora de SAOGI y os voy a explicar pues un poquito en qué consiste nuestro servicio. ¿Vale? Para ello he preparado un pequeño PowerPoint, con lo cual vamos a intentar compartir pantalla. Si hay cualquier cosa, Fernando, me lo dices, ¿vale? Bueno, pues os cuento un poquillo. En este servicio, bueno, solo un poco a modo de introducción, lo componemos todo abogados del colegio, de los colegios de abogados de Zaragoza, Huesca y Teruel, con especialidad en extranjería. No solo nos dedicamos a extranjería, pero sí que entramos por currículum. Entonces sí que tienes que tener pues como unas nociones básicas, además de una formación continua, como luego os explicaré que veremos. ¿Vale? Este servicio en concreto nace del convenio entre el Gobierno de Aragón, en concreto pues el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, más aún el Departamento de Inmigración y el Consejo de los Colegios de Abogados de Aragón, es decir, el Colegio de Huesca, el Colegio de Teruel y el Colegio de Zaragoza, entre los tres forman un consejo. Y ese mismo consejo tiene un presidente y el consejo está aquí en la sede del Colegio de Zaragoza, ¿vale? Entonces muchas veces nosotros decimos pues en el colegio, pero en realidad es el consejo, pero porque físicamente está en nuestro Colegio de Zaragoza, ¿vale? Pero siempre que hablamos de SAOGI y de abogados nos referimos siempre a las tres provincias, aunque sí que es verdad que pues como ocurre en muchísimas otras cosas, el gran volumen tanto de letrados como de usuarios pues está en Zaragoza capital, ¿vale? Pero esto es una tónica que sucede en casi todo en Aragón. Vale, pues este convenio se firma entre ambas entidades y el actual se firmó el año pasado, en el 2020, con lo cual lo que estemos hablando sobre este convenio pues será todo sobre el del 2020, que es el que estamos actualmente aplicando.
Bueno, también deciros que el convenio, por supuesto, es público, está colgado, o sea, accesiblemente se puede buscar. Yo, por ejemplo, cuando me han preguntado los compañeros en la página del REICAZ, del Colegio de Abogados de Zaragoza, por transparencia. Es decir, es un convenio público y lo puede consultar todo el mundo y vamos, que no hay ningún problema en cuanto a los cobros, lo que se hace o lo que se deja de hacer. Si cualquier ciudadano pues tiene interés, pues esto no me lo han dicho, esto me han dicho, esto, cualquier problema, pues el convenio es público. El servicio, lo que es por parte de los compañeros, se compone entre consultores y tramitadores. Ese es como si dijéramos el grueso de los compañeros. Nos dividimos, bueno, yo soy la coordinadora, solo hay un coordinador o coordinadora para todo el servicio y luego el grueso se compone entre consultores y tramitadores. En Huesca y Teruel, como hay poquitos compañeros, la función de consultor y de tramitador lo hacen los mismos. Es decir, el mismo compañero que es consultor es tramitador en los asuntos que se derivan. Aquí en Zaragoza no. Aquí en Zaragoza, como somos muchos, los consultores hacen como si dijésemos el primer filtro. Ellos son los que filtran las muchísimas llamadas que hay cada día de guardia y los que luego derivan a tramitación, ¿vale? Cada día de guardia, aquí en Zaragoza estamos un consultor y 2 tramitadores. Entonces, el consultor tiene un listado pues, con unos 15 a 20 al día y de ahí él sí que tiene que hacer las consultas a todos los usuarios. Aquí, como pone en el ámbito subjetivo, se prestará a todas las personas que hayan previamente solicitado la cita, porque claro, si no, no están en el listado, sin tener en cuenta su nacionalidad ni ingresos. Es decir, cualquier pregunta que tenga que ver con el ámbito de extranjería. De hecho, bueno, ahora que con la cita previa, como es a lo mejor un poquito más complicado, pues no se hace, pero previamente a la pandemia, cuando los consultores estábamos físicamente en la Casa de las Culturas, pues era incluso habitual que nos llamasen compañeros de Zaragoza por algún tema de extranjería o incluso compañeros de otras ciudades que saben que teníamos ahí la guardia. Entonces, la consulta, si es por tema de extranjería, se atienden todas, todas. Y pues, se pueden apuntar, pues eso, pues por ejemplo, yo qué sé, yo soy española y quiero contratar a una empleada de hogar. No sé los requisitos. Bueno, pues puedo solicitar la cita previa en Saoji y se me atenderá la consulta como a todo el mundo. Por otro lado están los tramitadores. Esto sí que ya para derivar al servicio de tramitación, el consultor, que es el que hace el filtro, para derivar en Zaragoza a uno de los 2 tramitadores que estamos de guardia junto con el consultor ese día, tienen que cumplir 2 requisitos. Estos sí que tienen que ser extranjeros, da igual que sean extranjeros de terceros países como comunitarios, que por supuesto sea uno de los temas de extranjería y también funciona en los ingresos, como en la justicia gratuita. Es decir, que tienen que tener unos ingresos máximos del doble del IPREM, que por ejemplo para este año 2021 no pueden superar los 1.129,80. ¿Vale? Esto sí que a veces pues crea un poco de confusión en el sentido de muchas veces el consultor, claro, no está viendo sus nóminas. Cuando llaman a la consulta te pueden decir, no, que cobro 800. Luego van al tramitador y de no ser que sea un exceso de baremo, por ejemplo, que te digan, cobro 800 y luego cobran 2.000. Pues no, pero si por ejemplo te dicen 800, cobran 1.180, pero da la casualidad que tienen 3 niños, pues bueno, todo se puede valorar. No es que sea una cifra exacta al céntimo, es decir, todo tiene un poco de, no manga ancha, pero bueno,
todo se puede hablar, ¿vale? De normal no suele darse mucho problema, porque o bien ya se exceden o directamente entran como en justicia gratuita, pero en temas de extranjería. Vale. Luego entramos también dentro del ámbito subjetivo. Tenemos el servicio, aparte de los usuarios de Zaragoza, Huesca y Teruel, también trabajamos en los centros penitenciarios, los de la provincia de Zaragoza, Zuera y Daroca, que vamos los compañeros de Saoji y Zaragoza, y los compañeros de Saoji y Teruel, que van al centro penitenciario de Teruel. ¿Vale? Luego también a los menores de edad que estén en los centros de reforma y también los menores extranjeros tutelados por el Gobierno de Aragón. En estos casos de centros penitenciarios, menores en centros de reforma o menores tutelados, no es necesario que se pida la cita previa del consultor, ¿vale? Simplemente en los centros penitenciarios los compañeros tenemos guardias y el día que nos toca ir de guardia a la cárcel, pues ese día haces otra vez como el doble trabajo de consultor tramitador, es decir, el mismo que hace la consulta, si es objeto de tramitación por cumplir los requisitos anteriores, lo haces tú mismo, el mismo que ha hecho la guardia. Y con los menores tutelados lo que hacemos es que los propios trabajadores de allí del centro de menores, de protección de menores, me llaman a mí con un usuario en concreto y yo les derivo a uno de los tramitadores. Además, para asistir a los menores tutelados, los compañeros que están apuntados es como una lista voluntaria y aparte de la lista general de abogados de Saoji, lo que hacen es tener formación específica en la materia. ¿Vale? Entonces, si os sucede que es un menor tutelado, pues directamente se llama coordinación. Por lo tanto, pues como os he contado, los espacios de trabajo, Casa de las Culturas. La Casa de las Culturas era previamente a la pandemia. Lo pongo aquí porque mucha gente todavía lo están diciendo. Ah, eso es los abogados de la Casa de las Culturas porque nos relacionan ahí. ¿Vale? Simplemente lo he puesto porque a lo mejor oiréis que os dicen, pues es el abogado de la Casa de las Culturas. Sí somos, pero no somos. O sea, éramos, pero simplemente la Casa de las Culturas nos cedía un espacio. Es decir, como hemos visto al principio, el convenio es con el Gobierno de Aragón. La Casa de las Culturas de Zaragoza, que está aquí en la calle Palafox, simplemente nos cedía espacio, mesa y sillas. ¿Vale? Lo que pasa es que nos relacionan los usuarios, se os dice en Casa de las Culturas, pues somos los de Saoji. Pero ya desde el 14 de marzo ya no se ha vuelto a ir a la Casa de las Culturas. Luego los despachos profesionales, porque sí que ya los tramitadores que te han derivado, el consultor te dice, pues Patricia, hoy estás de guardia, te derivo a este usuario para hacer un arraigo. Vale, pues yo a ese usuario nuevo ya lo recibo en mi despacho y ya se hace una tramitación, pues como abogado cliente, como si fuese por supuesto, un caso particular, ya en nuestros despachos, en los centros penitenciarios y en los centros de reforma. Lo que sí que no se está acudiendo es al centro de protección de menores, ¿vale? Simplemente cuando me llaman a mí, normalmente suele ser el coordinador, me llaman, me dice para qué necesita un abogado, ya quedan en el despacho del compañero, ¿vale? A protección de menores y menos desde la pandemia, pues no solemos ir. Luego, ¿qué asuntos nos entran para poder derivar? Nosotros le llamamos el consultor, deriva el asunto a un tramitador. ¿Qué puede derivar? Pues básicamente todo lo que sea extranjería. Ya veis aquí, es que es, bueno, pues todo lo que viene siendo ámbito de extranjería, ¿vale? Os lo voy a leer de todas formas esta presentación
la dejo luego a vuestra disposición. Si queréis circularla o lo que sea, bueno, pues se la entrego a Fernando y a vuestra disposición. Entonces, básicamente es todo, excepto lo que sería así a lo mejor un poco más novedoso, son iniciales de nacionalidad, no. Iniciales de nacionalidad no las tramitamos, sí los recursos contra denegaciones de nacionalidad. Y lo de demás que es ley de extranjería o protección internacional, prácticamente todo. Luego, os he puesto aquí cómo nos convocan, ¿vale? Cada año, de hecho, creo que ayer o antes de ayer, nos llegó la convocatoria de este año y esto sí que solo pongo la de Zaragoza, porque luego en cada colegio convocan los turnos de oficio y servicios de orientación para el año siguiente. Eso sí que es decisión de cada colegio con sus juntas y todo. Entonces yo os pongo cómo nos convocan aquí en el Colegio de Abogados de Zaragoza. ¿Vale? Los letrados consultores, que tiene que ser un máximo de 10, y aquí pone un poco los requisitos, ¿vale? Si se apuntan más de las 10 personas, pues sí que yo podría decidirlo, o incluso por currículum, o a veces si uno, por ejemplo, lleva más tiempo, ya sale de consultor y pasa a tramitador, o si no, pues si están todos en el mismo nivel, pues se hace un sorteo y ya está, ¿vale? El servicio, estos serían los 10 consultores, esta es la convocatoria para los 10 consultores que van a entrar durante todo el año 2022. Los tramitadores son hasta 60, ¿vale? Hasta 60 tramitadores es la convocatoria y como os he dicho antes, pues no es que seamos abogados de extranjería porque lo decimos, aparte de porque tienes que tener una inquietud hacia este tema, pues también tienes que aportar un currículum, por supuesto, un curso de especialización que lo organiza el Colegio de Abogados todos los años, más luego toda la formación que se haga, ¿vale? Que es obligatoria. Los tramitadores, bueno, luego veremos cuántos estamos, no suele haber problema, no suele haber más inscripciones que plazas. En caso de que hubiese, pues por currículum, y otra vez si no, pues se haría un sorteo. ¿Vale? Estos serían las convocatorias del Colegio de Zaragoza para el año que viene. Estos son los abogados que estamos este año por provincias, ¿vale? Estoy yo de coordinadora, que pertenezco al Colegio de Zaragoza. Hay 10 consultores en Zaragoza, 42 tramitadores, y luego los centros penitenciarios y menores tenemos como unas listas un poco voluntarias. Como son guardias pues un poquito más especiales, de momento, si se cubre, y estamos bastantes compañeros inscritos, pues lo hacemos, pues eso, voluntario. Si, por ejemplo, en algún caso no se cubriese o no se llegase, pues sí que los 42 integrantes, incluso los 10 consultores, sí que tendrían que pasar a hacer las guardias en Saoji penitenciario, le llamamos el Saoji penitenciario. De momento lo cubrimos bien con los voluntarios, ya que a las cárceles se va cada 15 días, un martes y luego uno sin otro, cada 15 días. ¿Vale? Y como os he explicado antes, Huesca y Teruel, que son poquitos letrados, pues los mismos que son consultores, ellos mismos hacen su filtro y su derivación a tramitación, y los de Teruel, los mismos 6 compañeros que están inscritos al servicio, son también los que hacen las guardias de Saoji penitenciario en Teruel. Luego también, bueno, pues esto siguiendo con la convocatoria para este año, pues que también se presta el servicio durante todo el año. ¿Vale? En agosto tampoco se para, y también, como hemos visto con los de penitenciario menores, también es una lista de voluntarios. Nunca ha habido problema, de hecho, pues yo suelo pedir pues disponibilidad por semanas hacia finales de mayo, primeros de junio para organizar el servicio, y la verdad que nunca ha habido problema.
Luego nuestro colegio de abogados hace un calendario para que sea más o menos equitativo y no ha habido problemas. Como decíamos antes, mientras se cubra por voluntarios, pues perfecto. En el momento que no se pueda cubrir, pues sí que serán guardias para todos, pero ya os digo que nunca ha habido problema. Y, y luego, pues la formación, que se programan, la verdad que desde la pandemia se han hecho online, se han hecho un poco más pausadas, pero bueno, ya poco a poco estamos empezando, pues igual que esta, igual que todas, empezamos un poco a ver la luz y bueno, poquito a poco ahora ya estamos preparando una de menores no acompañados por la nueva reforma del reglamento de extranjería y está prevista pues ya para entre noviembre y primeros de diciembre y pues eso, pues ir haciendo formaciones y luego también desde la coordinación se les avisa de cualquier novedad, tanto normativa, jurisprudencial, doctrinal o cualquier cambio que haya, todo en el ámbito de extranjería. También os traigo aquí un poco los datos de SAOGI de 2020. A ver, la foto del teléfono es porque, pues eso, 14 de marzo paralizamos la vida. Entonces, hasta el 14 de marzo, las consultas se realizaban en la Casa de las Culturas y pedían la cita o bien presencialmente allí en el mostrador de información o vía telefónica. Vale, pues claro, las tuvimos que pasar todas telefónicas, puesto que estaba todo cerrado, es decir, que durante la pandemia no se paró el servicio ni un solo día, solo que se modificó hacerlo todo pues telefónico y telemático, pero no se paró en ningún momento. Lo que sí pasamos a hacer las consultas de forma telefónica y a día de hoy todavía se han quedado así. Entonces, veréis que pone consultas efectivas porque llamadas hubo muchísimas. Lo que pasa es que mucha gente, al ser la cita previa, con la página del Gobierno de Aragón, como pedir cita para el registro de San Pedro Nolasco o para, yo qué sé, para cualquier cosa del Gobierno de Aragón, la verdad que al principio la gente tuvo bastante dificultad. Y entonces muchas veces no querían pedir para eso. Luego, pues también estamos hablando de una población pues, que a lo mejor no tiene el acceso o, qué sé, la lengua, lo que sea, para acceder tan fácilmente a las citas. Entonces hubo muchísimas más consultas, pero efectivas de extranjería eran 1930, de las cuales 834 sí que fueron expedientes derivados a tramitación. Esto en Zaragoza. En Huesca fueron 220 consultas que se tradujeron en 67 tramitaciones y en Teruel 139 consultas con 24 tramitaciones. Estos no son, a ver, datos reales, pero bueno, no son tampoco muy reales porque puede ser que alguna tramitación todavía no haya concluido. ¿Vale? Hay algunos procesos que van muy rápidos y van muy bien, pero hay otros que van bastante lentos. Entonces, esto es lo que han comunicado los compañeros que han hecho con las justificaciones que hacemos trimestralmente. Pues esto es lo que se hizo en el año 2020. Por eso puede ser que algún procedimiento con ley todavía no lo hayas podido terminar. Y esto sería lo que es el servicio. Pero también os quería mostrar un poco, bueno, no sé si tenéis alguna duda o de lo que es el servicio antes de comentaros otra cosa. Un poco Una duda, recordarles que por el chat, fundamentalmente por el chat, ¿verdad, Elena? Por el chat que vais preguntando que ahora habéis hecho alguno, pero que vayáis preguntando esto que os decía. Ay, sí. que ya lo leo yo. Aquí O hay una sea, consulta de Sonia. bueno, yo te ¿Hay las alguna leo, si no. forma de consultar a los letrados de SAOGI? No, no hay ninguna. Bueno, perdón, yo creo que lo veis todos. Sí, Cuando no, tengamos o si, alguna o duda si sobre quieres, Patricia, extranjería, sí. dejar que, como Elena habrá estado al tanto, bueno, contesta la pregunta que has leído. Lo digo para que te sea más cómodo, que ya la hacemos Ah, nosotros, vale, para que te sea más cómodo, ¿eh? No para vale.
quitarte ni ponerte ninguna. Pero vamos, la pregunta era esa, la que estás diciendo, ¿sabes? Pues no, hay que pedir cita previa porque el letrado consultor que está de guardia, por ejemplo, hoy es miércoles, las guardias son lunes, miércoles y jueves. El que hoy está de guardia le ha llegado un listado de los que previamente han solicitado la cita previa por la página del Gobierno de Aragón. Entonces, esa persona que está hoy de guardia solo va a llamar a los de ese listado. ¿Vale? Entonces, siempre hay que pedir cita previa. Antes, sí, cuando teníamos el espacio físico, sí que es verdad que llamaban y se recogía que te habían hecho la consulta y ya está. Pero a día de hoy no, porque el consultor va a llamar solo a los del listado. De todas formas, si es un caso urgente o yo sé que a lo mejor llaman al gobierno de Aragón si exponen el caso, porque hay veces que han sido cosas pues que se van a pasar los plazos, entonces sí que puede haber alguna cita metida como urgencia, pero urgencia acreditada. Pero solo para dudas de extranjería a día de hoy, no se puede. Sí, aquí lo que os decimos es que si las dudas son generales, o sea, no sé qué hacer con o quiénes son los de protección internacional. Esas cosas generales, si nos las enviáis al correo inmigración@aragon.es, nosotras podemos resolver. Si es un caso de una persona concreta, entonces no. Pero si tenéis alguna cuestión, no sé muy bien de qué ámbito es la pregunta, pero si es una cuestión como general, nosotras o bien lo solucionamos en el servicio o bien podemos consultar a la coordinadora. Pero si son cosas generales, si es consultas de un caso, hay que pasar por la cita previa. El otro día os lo comenté y es lo que está diciendo ahora Patricia, yo os lo repito, hay unas citas que entran todas online y hay otras que damos directamente desde nuestro servicio, llamando al 976 71 46 76 y siempre y cuando haya un plazo que explique esa urgencia. Es decir, normalmente son plazos de recursos, ¿vale? Porque los recursos se tienen que poner en un mes y las citas que ahora estamos dando son de mes y medio. Pero bueno, sí, o yo qué sé, o caducan antecedentes penales. De una forma motivada, nosotras podemos daros esa cita urgente a ese teléfono, ¿vale? O si no, escribirnos a inmigración. También con el IAM y con la Casa de la Mujer tenemos alguna reserva de esas citas urgentes para situaciones de violencia de género. ¿eh? Luego otra pregunta que te hacían es si en eso que has explicado del acceso a la tramitación, si los ingresos son netos o brutos. Pues en realidad es que precisamente ayer lo estuve mirando para un tema de justicia gratuita y no lo refleja, me parece que no lo refleja, pero ya os digo que es que aquí es un poco también el caso concreto. Es que si yo, por ejemplo, un consultor me deriva un asunto para una reagrupación familiar y veo que viene el papá, que necesito las nóminas porque me las piden en extranjería y cobra 1.210 y son 4 críos, no sé, se me cae el alma, lo hago aunque, aunque no lo cobremos o que no es a lo mejor como, bueno, incluso la Comisión de Justicia Gratuita del SOG, del turno de oficio normal, también se tienen en cuenta varias circunstancias. Yo ayer lo estuve mirando y creo que lo estuve mirando por otra cuestión y no me constaba. Pero es como eso, como cuando te piden los ingresos para reagrupar o para contratar a una empleada de hogar. No lo pone, pero es que no lo miran al mínimo, se tienen en cuenta otras cosas. Lo que sea, o que tuviesen pues, unos alquileres o puede que tengan nóminas, pero si tenga mil historias. Se mira mucho el caso concreto. No tanto el consultor, porque telefónicamente a lo mejor no puede ver papel, pero luego como ya el tramitador sí que le recibe en el despacho, ahí se podría valorar. Incluso si hubiese alguna duda por lo que te pasas, pues yo que sé, me lo pasarían a mí, que para eso hago el enlace y yo le puedo preguntar a Elena, oye Elena, mira, este caso, es que Elena y yo hablamos muy a menudo, a lo mejor de casos concretos. Es que no,
jope, pues que al final estamos en Zaragoza y son personas, que no es esto yo qué sé, otro tipo de servicio, es un servicio especial, delicado, y estamos hablando de personas o de familias. Entonces, muchas veces hablamos pues del caso concreto. Otra cosa es que te vengan pues para hacer, yo qué sé, una carta de invitación y estén cobrando 2000 y pico euros. Pues no, ni es nada urgente, ni es nada importante. O sea, que se valora mucho el caso concreto y si no se puede hablar entre el gobierno o igual ella me puede preguntar también. A ver, hay Yo otra creo que pregunta. aquí la clave es lo que dice ella, o sea, que se trata de que pueda acceder personas que tengan ingresos limitados. No Sí, es tanto ir al, si se pasa al 5 céntimo. céntimos o 50, ¿no? Pero que no entre pues gente que se podría pagar un abogado y ya está, ¿no? Es más. Hay Ujú. otra pregunta que está, bueno, claro, no sé si es para ti, dice que si no podría ser este un servicio como lo que hace el IAM, donde la asesoría jurídica se presta en las comarcas y que se pudiera atender una vez al mes. Pues sí, Nos hombre, sí, gustaría. nos gustaría. No sé con quién habría que hablar, con el consejero, con mi decano. Sí, hombre, la verdad que estaría muy bien porque es verdad. A ver, muchas veces se hace, bueno, es que es verdad, bueno, no sé si lo habréis notado en el trabajo, yo lo he notado, he notado muchísimo la digitalización de todo. Nos llaman, pues eso, o sea, a lo mejor tienes una chica tal, no sé qué. Entonces yo ya me pongo en contacto con la usuaria, pues es que vivo en Caspe. Entonces, todo lo que podemos hacer telemático es que ahora, bueno, ahora os explicaré todo lo que tenemos telemático. Entonces, de no ser una firma, pero que es que incluso hay veces que tienen poca disponibilidad de viajar y se lo he mandado por carta, me firman la autorización, igual que cuando son en centro penitenciario. Ahí ni podemos ir cuando queramos, ni, vamos, ni, evidentemente no pueden salir, no podemos tener el acceso a lo mejor de un... Entonces, pues por nosotros, yo es que uso mucho la carta con sello y sobre para todas las personas que tenemos en centro penitenciario, incluso los de fuera. Y se puede hacer, porque es que ahora es todo muy telemático. Ahora os lo explicaré, que es que prácticamente la oficina de extranjeros, yo creo que he ido una vez en este año y medio. Entonces, mientras no sea el servicio, la consulta va a ser igual porque va a ser telefónica. Al consultor igual le da llamar a Zaragoza Capital que a Tarazona, que a Calatayud. Y luego ya con el tramitador, pues todos nos hemos puesto las pilas o nos han puesto mucho las pilas en trabajar telemáticamente. Entonces, bueno, pues sí, sí que podéis Que, pedir la cita igual. que en los casos de Huesca y Teruel, cuando no viven en la capital, bueno, en general, bueno, aquí en Zaragoza no porque es telefónico, pero en Huesca y en Teruel, cuando la persona no vive en Huesca y en Teruel capital, aunque la cita sea online, si os ponéis en contacto con nosotras, inmigración@aragon.es, también lo que hacemos es ponerles la nota a los abogados de que sea telefónico para evitar desplazamientos, porque también entendemos que son un coste en dinero y en tiempo para las personas extranjeras. Entonces, eso sí que se está previsto. Lo que no está previsto en el convenio es el desplazamiento a las comarcas. Eso, claro, requeriría presupuesto. Mm. Vale, hay otra pregunta que dice, ¿por qué Huesca tiene menos letrados que Teruel cuando tiene más población extranjera? Pues en población no sé, pero es que en Teruel hay centro penitenciario. Entonces, también, a ver, esto es un servicio en principio voluntario. A nosotros os he enseñado la convocatoria de Zaragoza porque es la que me ha llegado a mí. Piden hasta 60 y hasta 10 consultores, o sea, es decir, que podríamos estar, bueno, ya habéis visto que estamos 42. Luego te divides las guardias. En Huesca, pues la verdad es que no lo sé, pero Teruel al tener centro penitenciario también influye mucho. Al final tienen ahí una guardia quincenal.
Esto yo creo que un poco depende de cada colegio, ¿no? Y de los propios Claro, es que abogados. convocan ellos, como convocan cada junta de cada colegio, los diputados de turno y todo eso, convocan los servicios, pues no lo sé, que a lo mejor hay dos y este año para el 2022 se apuntan más. No lo sé, de momento los dos compis que están tampoco hayan dicho que sea, o sea, que no lo puedan llevar. También tienen menos guardias, claro, y menos usuarios. O sea, en realidad es que la proporción, pues eso, es que es bastante importante. Sí, hay otra pregunta que dice que es ¿cuándo será el funcionamiento presencial y si será en la Casa de las Culturas? No, Caso de Zaragoza. yo creo que en la Casa de las Culturas en principio no, Elena, porque a ver si acaso sería. Es que claro, nos pilló todo un poco, pues eso, nos pilló preparándolo. Entonces, claro, estamos en la Casa de las Culturas. Es que lo que os digo, en realidad a nosotros nos paga el Gobierno de Aragón. La Casa de las Culturas es Ayuntamiento de Zaragoza. Nos cedían el espacio. No sé ahora ni siquiera allí cómo están, porque hasta las solicitudes de arraigo lo hacemos todo telemático. Pues no lo sé. Eso ya dependerá un poco Sí, no, aquí en el las Gobierno de Aragón instancias. estamos Esto con es el todo cuestión de espacio. espacios, aforos. Estamos dando vueltas al espacio, que es que hay ahora poco hasta que no se hagan unas obras y estamos dando vueltas, vamos, se le está dando vueltas a que sea aquí, en la sede del Gobierno de Aragón, ¿vale? No sé cómo, porque claro, como todavía nos trasladamos aquí, hay que reformar todavía parte del edificio y tal, pero vamos, está trabajando en esta línea, ¿sabes? Ujú, La idea sería que subiera en el Departamento de Ciudadanía, que está en la Plaza del Pilar. ujú. Lo Y que sí que, claro, hay que pensarlo porque es muchísima gente. Es que son muchas consultas al día y, claro, muchas veces vienen acompañados, pues, por familia, porque estás con ellos o por otra persona que habla mejor el castellano o por lo que sea. Claro, entonces yo entiendo que para ellos es que hay que pensar, luego es de tardes, o sea que hay que pensar un espacio pues con todo lo que nos ha venido encima, ¿no? Me imagino temas de aforos, de pues todo eso. Que es que hasta ahora yo pienso que no se ha podido hacer pues porque la situación tampoco permitía estar muchas personas así alegremente. Si no, claro, si no estamos hablando de dar menos citas y si ya damos menos citas, se nos va. la otra pregunta es, ¿qué pasa si una persona extranjera, bueno, la persona que quiere hacer la consulta o por idioma o desconocimiento de lo que le pasa o brecha digital, si puede coger cita, entiendo que es la trabajadora social, y hacer la consulta en su nombre? Sí, sí, de hecho es bastante habitual. De hecho, en las citas que nos pasan de ahí de inmigración, pues como hay que poner un teléfono y un correo, incluso el correo, pues el dominio, no sé, Cruz Roja o Fundación La Caridad, no sé. Digo, por ejemplo, no, no nombro a nadie. Y sí, es bastante habitual, incluso facilita muchísimo con el consultor. Sí, sí, por supuesto, puede llamar quien quiera y hacer la consulta y luego, eso sí, tened los datos de la persona porque si hay que derivar la tramitación, necesita los datos de la persona por la que se llama, si no, no se podrá derivar. Porque para que el consultor que os hace la consulta, si es objeto de tramitación, lo derive, necesita todos los datos. Pero sí, sí, claro, puede llamar quien quiera y es habitual, incluso está bien. Está bien porque facilita mucho el expediente. Incluso luego, pues en los despachos de abogados, yo en el mío, pues puede acompañar quien quiera a la persona. Cuanta más facilidad para que le salga bien el caso, por supuesto. Que a veces no es la trabajadora social, sino es el familiar o el amigo que habla bien español. También puede Sí, ser el sí. que se coja la cita. Quiero decir que la consulta la puede coger cualquiera, como dice Patricia, teniendo bien los datos de la persona
Ujú. Incluso como en la cita cuando se coge os dicen día y hora, la hora es un poquito aproximada porque puede ser que una consulta pues se le haya retrasado al consultor o lo que sea, pero bueno, es media hora de diferencia. Lo mejor cuando se coge por otra persona es que estén los dos juntos ese día para cualquier cosa que le tenga que preguntar. Porque a lo mejor no caes, te lo explican un poco por encima y luego nosotros que, pues eso, nos va la cabeza pensando, ¿cómo podemos? Y tienen, y, oye, es que no estoy con él, es que no estoy con él. Entonces yo sí que os recomiendo que el día que es la consulta, que la diferencia puede ser de media hora arriba, media hora abajo, se estén las dos personas, porque ayuda muchísimo, ayuda mucho en el caso. Bueno, hay más preguntas si quieres seguir con lo que... Vale, pues simplemente lo que os ponía en el programa, os voy a explicar un poquillo porque ahora se puede trabajar online. A ver, vamos a compartir pantalla aquí con el Edge. A ver, vale. Simplemente pongo aquí Google. A ver, espera que me quito esto. Vale. Para que veáis que se puede buscar. Bueno, hay una ley de 2015 que a las personas físicas de determinados trabajos, bueno, los que teníamos que estar colegiados, nos obligan a trabajar electrónicamente con la administración. Vale, sí, lo que se ha podido hacer, se ha podido hacer, pero hay muchísimas cosas que todavía no estaban a raíz de la pandemia, del confinamiento, pues sobre todo en extranjería, se pusieron muy las pilas y entonces el Consejo General de la Abogacía Española, o sea, el que lo formamos todos los abogados de España, y el Ministerio firmaron un convenio por el cual se podían presentar trámites de extranjería por vía telemática. ¿Vale? Al principio había muy poquitos y bueno, os explico así haciéndolo prácticamente, ¿vale? La de presentar solicitudes de extranjería se llama Mercurio. Entonces, para que veáis que simplemente en Google pones Mercurio extranjería y la primera que te llega, ¿vale? Sobre todo, bueno, yo esto lo digo a veces en otros cursos, siempre que es una página oficial, ni hay anuncios y por supuesto nunca te piden ni número de tarjeta ni número de cuentas. Eso porque mucha gente se lía. Eso sí, tenemos que tener el certificado digital. Esto es para las autorizaciones de extranjería. Entonces, hasta ahora puede hacerlo individual. Estaban los gestores, estaban los graduados sociales y desde el año pasado estamos también los abogados. ¿Vale? Se entra con nuestro carnet. Además está muy bien porque no hace falta que entremos con nuestro carnet de abogados, con el digital. Yo, por ejemplo, ahora voy a entrar con el certificado, con el normal. ¿Vale? Entonces aquí, como veis en la pantalla, se puede presentar una que ya, o sea, se puede consultar un expediente que ya tengas presentado en la oficina de extranjería o hacer una nueva. En esta nueva se pueden aportar documentos a expedientes, pues por ejemplo, hoy no me habían llegado los penales todavía, bueno, pues metemos la solicitud con eso y en cuanto llegan lo aportamos o presentar una nueva solicitud. Nosotros habitualmente Zaragoza. Ay, ¿y ahora qué pasa? Espera. Presentar nueva solicitud en Zaragoza. Eso sí, tenemos que tener, por supuesto, el panel de autofirma. Vale. Más o menos en junio, julio de 2020, estas solicitudes permitidas eran 3. O sea, la verdad que en un año nos han puesto, bueno, pues prácticamente todas las solicitudes.
Empezamos con la X10, que es el de circunstancias excepcionales, que son sobre todo los arraigos. Luego nos pusieron el 19, que era familiares de la Unión Europea. Y ya poco a poco, pues ya veis, podemos presentar prácticamente todo ya por sede electrónica. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer, esto es un arraigo y también el X10 podría ser, por ejemplo, víctimas de violencia de género. ¿Vale? Pues aquí veis pues un formulario. Luego tiene, aquí serían los del extranjero. Luego tenemos los del presentador, pues que aquí, por ejemplo, bueno, no me va a dejar pasar, pero por no rellenar ahora todo, saldría, ya me tienen en las casillas, pues con la dirección de mi despacho, mi DNI, mi número de colegiado, mi correo, todo. El domicilio de notificación, que lo mejor es poner por telemática y luego ya pues adjuntas la documentación necesaria. Además, al principio sí que nos requerían luego para presentar los originales por registro presencial, ¿vale? Pues por delegación de gobierno, por donde fuera, pero ya la verdad es que no. La verdad es que lo presentamos todo telemáticamente y a mí de momento en estos últimos, bueno, todo el año 2021 no me han requerido para hacerlo presencial. Al principio sí, pero ahora ya la verdad que está la cosa. Y esto sería para presentar unas iniciales o aportar documentación. Luego, todos los expedientes que nosotros presentamos se nos guarda aquí en una carpeta que se llama de mis expedientes, ¿vale? Que también accedemos con la clave y para cualquier cosa que tenemos, o sea, cualquier comunicación que nos hace la Oficina de Extranjeros, a mí me mandan bueno, a mí en concreto, porque lo tengo apuntado así, un email y un SMS. Es decir, no se te pasa jamás una notificación. Eso sí, tienes unos días para abrirla. Si no, se te da por abierta y se te da por notificada. Por eso digo que cuando las presentamos telemáticamente, pues es mejor ponérnoslo así, porque nos lo comunican, pues ya tengo por email, por SMS, los tenemos siempre aquí guardado y aquí, por ejemplo, serían pues las últimas que yo he presentado. Aquí tengo todos, os lo puedo, bueno, como es con números, tampoco salen datos excepto el mío, pues los que ya me han resuelto y tengo aquí toda la documentación cuando me han hecho un requerimiento. Aquí pues tenía una comunicación ya de una resolución, ¿vale? Pues aquí tenemos todo en nuestros expedientes. Entonces, pues es una maravilla. La verdad es que trabajar así, por eso los que están fuera de la ciudad, pues sí, eso sí, si tienen alguna persona o trabajador social de la comarca o de los ayuntamientos que les pueda escanear, simplemente escanear la documentación, ya veis que es todo una maravilla. O sea, se hace todo así y ya está. Y luego otra página interesante de estas, bueno, sería, vamos a ir a Google para que veáis que se busca fácilmente, sería la de Red Sara, ¿vale? Red Sara es la del registro electrónico que aquí comunicamos absolutamente todo, ¿vale? Aquí es un registro electrónico con la administración a ver, ahora cuando entremos os enseño, para todas las administraciones, alegaciones de un expediente de extranjería, recursos de reposición, recursos de lo que sea, porque aquí puedes dirigirlo aquí en el buscador por ministerios y luego, pues por ejemplo, yo qué sé, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda. Y aquí tienes hasta por provincias. Yo normalmente lo que hago es que cuando es algo, como estamos hablando de extranjería, me pongo aquí Zaragoza, porque es que aquí el filtro son millones. Y entonces aquí ya creo que es la 3. Ay, siguiente. Y siguiente.
la Oficina de Extranjería de Zaragoza. Y ya aquí el asunto, lo que expongo, solicito y ya subimos toda la documentación. Y sobre todo, alertas por correo electrónico. La de la página del Gobierno de Aragón es muy similar a esta y también la verdad es que funciona bastante bien. Y está, a ver, os estoy hablando de extranjería porque es el tema que nos toca, pero vamos, esta página es para todo el mundo, con clave o con certificado digital, para cualquier tema con la administración. Yo, los que no lo tenéis o eso, yo os lo recomiendo, tanto para el Estado como todo lo que sea Gobierno de Aragón, que funcionan bastante bien. Y bueno, Ayuntamiento de Zaragoza y todas. Si queréis, si tenéis alguna duda, queréis que veamos alguna más o lo que sea, A ver, aquí hay una estoy... pregunta, así que dice que si los expedientes de diferentes trámites de extranjería se pueden remitir para que los presentéis telemáticamente, puesto que las trabajadoras sociales no tienen esos convenios y no lo pueden presentar a extranjería. Y dice, o pedir cita presencial en Huesca, donde ellos están a 50 minutos de Huesca. Hombre, yo en ese caso, si estáis a 50 minutos de Huesca, que os hiciesen la llamada telefónica, remitírselo en Huesca son dos, pues a uno de los dos compañeros y que ellos hagan la presentación telemática. De hecho, claro, ahora no hemos presentado ninguna, pero te dan un justificante de registro que es el que luego podemos enviar. Yo lo haría así, pedir cita en Huesca, habláis con ellos, os dais los correos y que os lo presenten, claro. Claro, Sí, sí. esas- Incluso pueden revisar un poquito la documentación, siempre hay veces que tenemos algún pequeño truqui para que te falta tal cosilla, bueno, lo hacemos así. Sí, sí, claro, por supuesto. esa sería la idea, que si la persona no contacta o contactáis vosotros directamente, cojáis la cita, les contáis el caso como en Huesca el consultor es el mismo que el tramitador, pues la persona que os atiende como consultor es el que presentaría el expediente y le remitís por vía, o sea, por correo electrónico. Quiero decir, yo, igual que he dicho que las consultas, aunque en Huesca y en Teruel ahora son presenciales, si nos acreditáis que la persona o vosotras no estáis viviendo en la ciudad, se hace telefónico y luego en vez de ir a los despachos se puede hacer muchas cosas por correo electrónico. Entonces, yo en ese sentido no es problema. Todo lo que podamos facilitarles a todos, mejor. Y cualquier problema, que a veces hay problemas, porque a veces es porque el abogado no me ha llamado, porque justo no estaban atentos al teléfono, cosas así, sobre todo eso nos pasa en Zaragoza, pues nuevamente acudís a nosotras, a inmigración@aragón.es o a mi teléfono, que es 976 71 43 29. Yo me pongo en contacto con Patricia y solucionamos este tipo de problemas, o que la persona no se ha enterado bien de qué abogado o cómo hay que hacerlo, pues todo eso. Una vez confirmamos que esa persona tenía cita y que estaba metida en la base de datos, lo simplificamos. Incluso Patricia nos dice, le toca a esta abogada que contacte. Entonces, ellos mismos agilizan, o sea, cualquier problema de que la persona o no ha entendido bien o lo que sea, nos ponéis en contacto con nosotros y nosotros con su coordinadora, que es Patricia, y se soluciona el problema. Y hay otra aquí que dice que... Ay, ahora se me ha ido el cursor. Para que podáis presentar la documentación en nombre del interesado a través de la plataforma Mercurio, ¿qué autorización o poder os hace falta? En una de las sesiones anteriores se comentó que durante la pandemia se flexibilizó el tema para que lo pudieran presentar en representación gente que no era profesional. Mm, Pues gente que no es profesional, no lo sé, yo creo que no. Claro, es que nosotros, como entramos por el acceso a abogacía, a ver, la autorización que me hacen, por supuesto, ni poderes notariales ni nada. Autorización de las de toda la vida. Don fulanito de tal autorizó a la letrada Patricia Chueca con tal, 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 domicilio tal, a
solicitar permiso por circunstancias excepcionales a la Oficina de Extranjeros de Zaragoza, o sea, una autorización muy, muy, muy de las sencillas de toda la vida. Personas que no son abogados, pues no creo, porque el acceso es para... Es que yo nunca he probado el acceso individual, porque claro, yo como individual no lo tengo. Yo tengo el acceso a abogacía. Entonces yo creo que no, pero la autorización que nosotros presentamos es súper sencilla. No tiene, antes sí, antes cuando íbamos allí presencial para luego consultar, nos pedían una especie de apuzacta que tenían ellos con un formato, lo sellaba la oficina de extranjeros, pero no, nada, súper sencilla, autorización de las de las sencillitas. Sí, el problema no es tanto la autorización como que para presentar por Mercurio, os enseñaba ya una pantalla que ponía gestorías, graduados sociales o abogados. Esos son los tres colectivos que tienen un convenio con el ministerio para poder presentarlo y lo otro es individual. A veces tenemos varias consultas que confunden poco, porque una persona que intente hacer un arraigo, por ejemplo, nunca va a poder hacer ese trámite individual, porque para poder Mm. acceder necesita clave y una persona sin documentación, sin autorización para residir, no va a poder. Entonces, eso es pues para renovaciones o que hay el extranjero sí que puede tener una clave y puede hacer el trámite, pero si no, pues hay trámites que no los pueden hacer individualmente. Y es verdad que en pandemia se flexibilizó porque las oficinas de extranjería estaban cerradas. Entonces se permitió presentarlo a asociaciones o incluso alguna comarca y trabajadora social lo hizo, pero eso ya en cuanto se abrieron las oficinas dijo es la oficina de extranjería que no, porque es un trámite que consideran personalísimo. Entonces, pues por la autorización, o sea, por estos tres profesionales, colectivos profesionales o personal. Ujú. Vale, y luego hay otro en el chat. A ver. O sea, dice que sí que o sea, hay alguna trabajadora manda expedientes por registro a extranjería. Les ayudamos a presentar la documentación, pero no siempre es fácil y en extranjería de Huesca no siempre cogen el teléfono para resolver dudas. ¿Conoces algún otro teléfono para resolver dudas? Mm. Pero bueno, yo en la oficina de Huesca, claro, no me ha tocado. Pero, o sea, ¿qué se refiere? ¿Que lo habéis presentado por Red Sara y luego ha habido algún inconveniente? Eso pienso yo, que claro, que Claro. sí, que como lo han enviado el expediente por un registro normal, no por la plataforma Mercurio. No, pero por el Red Sara llegan siempre, ¿eh? Por Red Sara, vamos, yo es que lo presento todo por ahí. Vamos, de no ser aportación de expedientes que se hace por ADAE, las solicitudes iniciales o renovaciones por Mercurio y todo, 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 todo lo demás por Red Sara. Aquí la verdad que no ha habido mucho problema, pero no lo sé, de todas Eso, formas. pero por ejemplo, si fuera una autorización, o sea, tú dices los recursos por Red Sara, pero si fuera una solicitud de autorización, o entra por Mercurio o tiene que ir ahí la No, persona. no, claro, claro. Esas son por Mercurio, pero esas, no, yo no sé, llamaría, los podéis remitir a los compañeros, que es que ya ves que es que lo hacemos, que lo hacemos casi con los ojos cerrados, que Yo ahí sí que os que es digo que así para... como Zaragoza sí que está más colapsado, que tenemos mes y medio de retraso, tanto Huesca como Teruel en una semana o en la siguiente semana hay citas. Entonces, estos servicios, aunque se utilicen solo para presentar por Mercurio, están disponibles porque hay citas, ¿eh? Y luego lo Ujú. de la inaccesibilidad de las oficinas de extranjería, pues es que eso no es así. Hay muchos sitios que son inaccesibles telefónicamente. En Zaragoza lo acaban cogiendo, pero tienes que insistir bastante. Es insistir y no tenemos otro, o sea, no tenemos puerta de atrás en este caso. No. De todas formas, lo del teléfono en Zaragoza ha sido siempre, o sea, no, no por la pandemia, Sí. pero, pero sí que la verdad que ahora con todo esto se ha solucionado mucho.
Yo la verdad que muy contenta con toda la presentación telemática. De hecho, alguna vez incluso si han visto alguna cosa o ven algo raro, incluso nos han llamado, o sea, cosa que antes jamás hacían. A mí, por ejemplo, ha habido algún error y me dicen, oye, he requerido, yo qué sé, una tasa, me da que no la he recibido, no sé qué, y nos llaman de la oficina de extranjeros, cosa que jamás lo habían hecho. O sea que yo la verdad que contenta con esto nuevo. Luego una cosa, Elena, que es que antes de que se me olvide, porque antes lo he pensado cuando han preguntado lo de por el idioma y todo, que tenemos también el servicio de intérpretes, ¿vale? Que si alguna vez es necesario, sí que tenemos el servicio telefónico de intérpretes, si se pide previamente, ¿verdad, Elena? Y vosotros le avisáis. Eso además, sobre todo para cuando han preguntado lo del idioma. Me ha venido a la cabeza y digo, se me va a olvidar decirlo. Eso también es posible, es decir, nuestro propio servicio de interpretación telefónica se pueden hacer llamadas a tres, entonces el letrado puede tener un traductor ya telefónico cuando hace esa llamada. Eso alguna vez en CASPE con pakistaníes o igual a algún solicitante de protección internacional ucraniano, gente que no tiene red, porque lo normal es que tenga alguna red que le pueda apoyar, pero si veis que hay gente que no tiene red, incluso que vosotras mismas no podéis traducirlo porque no lo entendéis, pues identificándonos esa necesidad, lo mismo, los abogados tienen puesta a disposición esa posibilidad de traducción telefónica. Entonces insisto, lo mismo, inmigración@aragon.es, nos lo notificáis y se lo ponemos a los abogados, que lo tienen que hacer con intérprete de tal idioma, ¿no? No sé. ¿Queda alguna cosa más o Ya no hay más preguntas. ya no hay más? Pues nada, Patricia, muchas gracias. Ya nos mandarás bueno, ya nos mandarás, colgaremos, es que ha habido una pregunta, colgaremos las charlas cuando haya terminado el ciclo completo. Y si te parece bien, Patricia, la documentación, los PDF de los powers, los tuyos y los de tus compañeros nos los mandáis. Vale, todos juntos. Los mandáis todos juntos y los haremos. Oye, pues muchas gracias porque nos haces, los que somos menos expertos en la materia, pues es más fácil todo este tema complejo del derecho de extranjería, ¿vale? Gracias, Patricia. Gracias. Muy bien. Adiós. Adiós, Hasta que vaya luego. bien. Adiós.